a recibir el documento completo, de tal manera que ya podrán leerlo de manera completa, y pues esto les va a arrojar un poco de más luz sobre el tema, ¿sí? El título, como ustedes ven, es Retórica de la Predicación. Tengo una presentación, aunque ayer en el taller que di, de repente como que hay cosas que no quedaron en la presentación que yo quiero que les quede a ustedes. Entonces, si no lo sigo por completo, no se preocupen, ustedes van a tener el documento completo, y si acaso hay alguna pregunta, pues con toda confianza pues pueden hacerla, y trataremos de responderla. ¿Está bien? Con confianza pueden interrumpir y trataré de responder. Si no respondo, pues ya ni modo. Creo que hay que ajustarme un poquito, ¿verdad? No, más bien el foco. Más bien es un poquito el foco para que lo mejor se pueda. Y quiero iniciar con este texto de Isaías 55, 10 y 11, que dice: como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve vacía, allá, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, miente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tomará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a la que le envíe. Aquí el profeta está hablando de la palabra de Dios, de esta revelación. Y ahora que estaba hablando hace unos momentos el hermano Pablo, cuando decía que nos quedamos cortos cuando hablamos sobre lo que afirmamos sobre Dios, y decimos, como él decía, Dios es misericordioso. Bueno, pues nos quedamos cortos porque Dios es más misericordioso de él. Y entonces así nos vamos hasta el infinito. Nosotros conocemos de Dios lo que Dios nos dio a conocer de él. Y si no nos dio a conocer algo más sobre él, darnos a conocer eso. Sin embargo, Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que ver a Jesús es ver a Dios. Escuchar a Jesús es escuchar a Dios. Escuchamos, obedecemos, seguimos a Jesús, estamos conociendo a Dios. ¿Sí me explico? Es decir, no nos quedamos en el vacío, sino que podemos tener la certeza de que en Jesucristo podemos conocer a Dios, y que no queda duda de ello. Disculpe, ¿le puedo secuestrar su punto? Yo me voy a quedar con usted. ¿Me puedes secuestrar esto? Sí. Claro. Disculpe. No te preocupes. Así que el tema que se me pidió abordar es el papel de la retórica en la predicación, es decir, que podamos reflexionar sobre la relevancia que tiene cómo predicamos y qué elementos son indispensables
predicar en el mensaje revelado de Dios a la comunidad de fe y al pueblo. Decía Orlando Costas, y ya se ha hablado mucho de él, un bautista puertorriqueño extraordinario, fallecido a muy temprana edad. Él decía: el poder del discurso, es decir, el poder de lo que hablamos, es proporcional al orden que reina en él, es decir, al orden del discurso. Entonces, lo que está diciendo es que el poder de la predicación es proporcional al orden de este discurso. Y todos conocemos a este personaje llamado Cantinflas, ¿no? Pedimos que el Espíritu Santo actuara en la comunidad para que los hermanos y hermanas, al salir del culto, no salgan como entraron. Porque quien se encuentra con la palabra del Señor sufre transformación positiva en sus vidas. ¿O no? Algo el Señor tiene preparado y no puede regresar vacía. Así que quienes predicamos nos convertimos en canales de comunicación del Dios vivo para las personas vivas que se presentan delante de Él, con el corazón dispuesto, o a veces no, porque vienen con una pena, porque vienen con una carga, porque vienen con una tristeza, porque vienen con un dolor, pero vienen y están ahí. Y si están ahí es porque están esperando que el Señor les dé una palabra que necesita su corazón, que necesita su vida, que necesita su familia, que necesita su pareja. No vienen para ver qué sucede, vienen para adorar, para interceder, para confesar, vienen para recibir la palabra. Y qué maravillosa es la palabra, que puede tocar el corazón de un adolescente, o de un joven, o de una pareja, o de un anciano, o de una mujer sola, o de una viuda, o de un huérfano, o de un divorciado. Qué maravillosa es la palabra, la misma que estamos diciendo a la comunidad. El Espíritu la usa para que ninguno salga, sea dispuesto su corazón, si el ambiente está preparado, si quien predica ha preparado esa predicación, todos salgan con esa porción de la palabra que necesitaban. Ese es el gran misterio de la obra del Espíritu. De tal manera que cuando predicamos, recordemos, estamos entrando en esta dimensión del encuentro entre quien predica, quien escucha y el Espíritu que nos comunica con la palabra de Dios. Y esto debería provocar en nosotros un profundo agradecimiento, pero también un profundo sentido de responsabilidad. ¿No creen? Sí. Bueno. Por eso, precisamente la retórica es la acción mediante la cual se aplica directa, personal y comunitariamente el mensaje como proceso comunicativo que se hace entendible, pero a la vez es persuasivo. Se entiende, pero además persuade.
Porque no basta que se entienda. Hay que persuadir. ¿Se acuerdan de aquel gobernador, creo que se llamaba Sergio Paulo, ¿no? Que escucha el discurso de Pablo y ¿qué le dice? Por poco me persuades, ¿no? ¿Perdón? El rey Agripa. El rey Agripa. Por poco me persuades. Es decir, de repente cierra el corazón, cierra la mente, cierra la boca y dice, no permito que me persuadas. Por eso es persuasiva, de tal manera que provoca una reacción afirmativa a lo que Dios les ha dicho. Por lo tanto, la retórica es el arte de traer de forma clara, interesante, con verbos de acción, apelando al interés del auditorio, ese mensaje que ha ido a recibir. Entonces, la predicación cobra relevancia, porque siendo sostenida en la palabra revelada, presenta un mensaje contextualizado, capaz de alcanzar a los oyentes, ofreciéndoles fe frente a sus dudas, aliento para el hambre, esperanza para la desesperación, respuesta a las interrogantes, ánimo frente al desaliento, consuelo frente a la aflicción, alegría frente a la tristeza. La retórica de la predicación prepara este mensaje. ¿Sí? A lo mejor todo eso no lo encuentran ahí, pero solo acá está. Ahora, yo aquí tengo en este extraordinario pizarrón. Quisiera, antes de continuar, explicar brevemente que cuando preparamos un sermón, nos adentramos en 3 mundos que hay que considerar. El primer mundo es el mundo de la Biblia, si pueden ver acá. El mundo bíblico. De manera que lo que nos preguntamos cuando entramos al texto bíblico es, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? A esto le llamamos exégesis. Y la exégesis no es otra cosa más que el análisis del texto. ¿Sí? Y se ha insistido mucho en estos días en que debemos darle una importancia a el análisis del texto, adentrarnos en el texto. Es como tomar una naranja y desgajarla por sus partes. Y las ponemos por separado. Y decimos, esta naranja contiene, aquí están la cáscara, aquí están los gajos, aquí están las semillas, ¿sí? Es decir, desmenuzamos todo. Es analizar el texto, adentrarnos en el texto. Como vamos a ver un poquito más adelante, también hay que conocer el género literario del texto, porque es muy distinto. Un género literario poético, un género literario histórico, un epistolar o un apocalíptico, en fin, hay varios géneros literarios y cada género tiene sus características y estas las debemos entender, conocer para poder ser atinados en el análisis de este texto y no emitir un error interpretativo con ese texto. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante, ese es el primer paso. El segundo paso es el mundo contemporáneo. Y si ven,
estos mundos están conectados. Y a esto le llamamos hermenéutica. Y la hermenéutica, pues es la interpretación del texto a la luz de nuestra realidad. Entonces, ese segundo paso es ya no qué dice el texto, sino qué nos dice el texto. ¿Qué nos está diciendo el texto a la luz de la realidad que estamos viviendo? Yo recuerdo a mi pastor que nos decía que con una mano hay que traer la Biblia y con el otro el periódico, ¿no? Sí. Hay que leer la realidad, hay que saber qué está sucediendo, qué está pasando, porque allí en esa realidad están insertados nuestros hermanos y hermanas que llegan para escuchar la palabra. La realidad es fundamental. Entonces construye el puente. ¿Qué dice el texto? Y el puente es ¿qué nos dice el texto? Y aquí interpretamos el texto a la luz, no de algo etéreo, de algo ilusorio, de algo irreal, sino a la luz de la realidad que estamos viviendo. ¿Sí queda claro, hermanos? Y el tercer mundo es el mundo de la iglesia. ¿Y cuál es el ejercicio acá? Pues es lo que llamamos la homilética, es decir, es la aplicación a la comunidad de fe. De esto que dice el texto, de esto que nos dice el texto, y que se aplica a mi comunidad de fe, a mi iglesia. ¿Qué sucedería si solo nos quedamos con el mundo bíblico y preparamos un sermón solamente con el mundo bíblico? Pues puede resultar un buen estudio, ¿no? Un buen estudio bíblico, y ahí nos quedamos. ¿Qué sucedería si quitamos el mundo bíblico y solo nos quedamos con el mundo contemporáneo y elaboramos un sermón a partir de solamente lo que está pasando en la realidad? Pues puede ser un buen discurso sociológico, histórico, político, qué sé yo, o psicológico. Sí. Pero ¿qué sucede si quitamos el mundo bíblico, el mundo contemporáneo, y nos quedamos solo en la iglesia y yo elaboro un sermón para mi iglesia sin considerar ninguno de los otros dos mundos? Pues descargo todo lo que traigo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces piedrico, no predico. Me descargo yo. Lo que yo traigo, lo descargo a la comunidad. Y a veces la comunidad se pregunta, ¿por qué nos está diciendo esto? El texto fue un puro pretexto, porque al final de cuentas fue el desahogo del predicador a una iglesia que no entiende por qué se está desahogando con nosotros el pastor esta mañana. ¿Me explico? Qué importante es mantener ese equilibrio. Cuando se mantiene el equilibrio, entonces la predicación adquiere sentido. Y entonces la predicación es ese mensaje de la palabra de Dios para una comunidad de fe que vive en un contexto determinado, que debe provocar en ellos sentido
para enfrentar sus vidas. Sentido para enfrentar sus problemas, sus dilemas, pero también sentido para enfrentar sus alegrías, sus esperanzas y sus desafíos. La predicación se convierte entonces en este encuentro que provoca un sentido. Y sentido quiere decir dirección. Entonces genera una dirección. Hacia allá vamos. Y hemos recibido este alimento que fortalece el espíritu, fortalece la mente, nos da claridad y nos permite caminar con esperanza. Sí. La comunidad va buscando el sentido. Sentido para sus vidas y para su misión. ¿Sí queda claro, hermanos? ¿Hermanas? ¿Alguna pregunta aquí? El punto en que se interpretan los tres círculos, ese es el punto, ese sería el sermón, ¿verdad? Claro. El punto de interpretación. Exacto. De los tres. De mi propia experiencia, a ver, hay muchas, vamos a ver, espero que me dé tiempo, distintos modelos, ¿no? No solo es el modelo del sermón expositivo que ahorita vamos a presentar, sino hay otros modelos. Pero en el caso de que uno haga la división tradicional de su sermón, ¿sí?, en 2, 3, 4 ideas generales, no necesariamente tienen que ser 3, eso alguien lo inventó, pero nadie lo dice que por fuerzas tienen que ser 3. ¿Sí? Pero suponiendo que son 3 o 4. En mi propia experiencia, en cada uno de los puntos, yo trabajo los 3 mundos. En cada uno de los puntos. Y en mi experiencia, yo escribo completamente el sermón, no el bosquejo, porque se publican todos los domingos. Pero no necesariamente tiene que ser así con todos. Sino, esto fue un ejercicio que yo aprendí. Sí. Sí. Los 3 mundos a los cuales tenemos que ir para poder comunicarnos efectivamente, desde la palabra de Dios hasta la persona que llega con su necesidad espiritual. En el mundo contemporáneo es difícil para muchos predicadores comprender o analizar la realidad. Por ejemplo, en los seminarios, en muchos seminarios se dan materias que nos ayudan a comprender el mundo bíblico, pero casi no se dan materias para poder comprender el mundo contemporáneo. Incluso hasta se sataniza un poco. Sociología, psicología, antropología, algunas cosas que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando con el ser humano y cómo está construido para poder impactar, ¿no? Entonces, a veces es bastante complicado dar un mensaje, como se ha dicho, pertinente, cuando no conocemos nuestra realidad o no tenemos capacidad para analizar nuestra realidad. Bueno, yo creo que hay que revisar las currículas de nuestros seminarios para que también no solamente tengamos materias teológicas, materias bíblicas, materias históricas o materias que tienen que ver con los idiomas, sino también materias que tienen que ver con la realidad y cuáles son esas materias que nos permiten o nos dan las herramientas. Hermano y hermano. Sí, lo que el hermano dice, me imagino yo, es nos falta una cosmovisión, una realidad global, Claro. para poder aterrizar bien el mensaje. Claro. Pues sí, digo, sucede que llegan los alumnos a una clase y nos preguntan, oiga hermano, ¿ya leyó lo que pasó? ¿No? Sí. O, ¿qué
¿Qué tenemos que hacer frente al problema de Ayotzinapa, por ejemplo? ¿O tenemos algo que decir frente a esta situación que está pasando en el mundo o en la ciudad? Homosexualismo, Sí, por ejemplo. aborto. Por ejemplo, sí, todos estos temas, ¿no? Hermano, y después Abraham. Sí, hermano. Uno como estudiante de la Biblia, Sí, ¿verdad? Debe uno de prepararse en todos sus aspectos. Pero yo veo el problema que tal vez sea un buen exégesis, ¿verdad? El estudiante haga un buen exégesis. Conozca la situación de la iglesia, el mundo, conozca lo que los rodea. Pero yo veo un problema de la interpretación, que por eso salen las falsas doctrinas. ¿Sí? Digo yo, ¿verdad? Entonces, la interpretación, tal asunto, pues, hermano. Ay, hermano. Entonces, hay que poner más atención, digo yo. Así es bueno, porque el exégesis es parte. Si yo veo su materia, aprendiendo eso, ¿verdad? Nos dicen también que debes de conocer cómo está el mundo donde vives, pero la interpretación del texto. yo creo que la clave está aquí, hermano. Cuando uno analiza bien el texto, cuando uno se mete bien al texto, entonces uno tiene, sí, hay herramientas para hacer un análisis, una interpretación del texto, pero a mí me parece que la clave, y creo que también se mencionó ayer, la clave es cómo nos estamos adentrando al texto bíblico. A veces nos adentramos ya con los prejuicios, a veces ya le estamos imponiendo al texto cosas que el texto no nos dice, que tienen que ver con nuestra propia tradición o con nuestra propia doctrina. Y estamos obligando a que el texto diga lo que nosotros creemos que debe de decir. Yo creo que la clave está acá, hermano. En la medida en que verdaderamente nos dedicamos a hacer un buen estudio del texto, entonces tenemos ya muchos elementos para que al construir el puente, para interpretar el texto a la luz de nuestra realidad, no cometamos una injusticia al texto mismo. Pero por otro lado, tampoco podemos evadir lo que está pasando. Sí, Abraham. Así es, Olivar. También hay un tema teológico. Sí, por un lado, quizá la falta de entrenamiento, de capacidad, de experiencia en entender la realidad, pero hay también una actitud evasiva, una teología huidiza que dice que lo que hay en esta tierra no vale, no sirve, que lo único que importa es lo que nos espera allá después de nuestra vida. Y entonces hay un problema allí en cuanto a una condición por la teología, esa teología evasiva que permea en muchos sectores. No tenemos muchos modelos de predicadores que hacen este ejercicio justamente porque la teología con la que fuimos formados es esa de que lo único que importa es lo que viene de aquí, no importa nada, no hay por qué afanarse en las cosas de esta vida porque pasarán. Entonces estamos listos para disfrutar. Espiritualizamos la realidad y al espiritualizarla le evadimos. Miren, y esto es un testimonio muy breve. Hace, ¿cuándo sucedió lo de Ayotzinapa? 5 años. De repente nos hablaron al seminario y a varios seminarios pidiendo que pudiéramos acompañar a los padres de los hijos desaparecidos de Ayotzinapa. A mí me tocó los padres de un joven que se llamaba Giovanni. Resulta que son evangélicos. Y cuando yo llegué allí les dije, yo soy pastor. Nada más dije, yo soy pastor. La mamá me agarró así
Y me dijo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Sí, tenían asesores jurídicos, tenían defensores de los derechos humanos, tenía gente que los estaba ayudando en muchos otros temas, antropólogos, etc. Pero no había quien trajera palabra para consolar sus corazones, para animar sus vidas, para darles ese mensaje que esperaban de esperanza y de aliento. No sé si me explico, hermanos. Podríamos decir, no, ahí no nos metemos nosotros, no es asunto nuestro. Allí se necesita esa palabra que consuele. Como escuchamos anoche, el Espíritu le dijo a Felipe, deja este lugar y vete para allá. Bueno, creo que ni se lo dijo, de repente ya estaba allá. Sí, sí me explico. O cuando aquel sueño del hombre que se le presenta a Pablo y le dice, ven, ayúdanos. No podemos interpretar eso y escuchar el clamor de la gente que nos está diciendo, ven, ayúdanos. Porque ahí se necesita palabra de consuelo, de aliento, de esperanza, de fe o de paz. Por eso es importante esto. Porque cuando leemos los signos de los tiempos, esos huesos secos de los que hablaba el profeta, hay muchos huesos secos alrededor de este país, física, moral y espiritualmente. Y solo la palabra de Dios puede hacer que esos huesos secos recobren la vida. Qué terrible es que nos digan, ¿dónde estabas? Necesitábamos esa palabra y nadie vino a dárnoslas. Por eso es importante, hermano. Si hacemos un buen análisis del texto, yo creo que no tendríamos tanto problema en las interpretaciones. Porque al final de cuentas, lo que perseguimos es que la iglesia adquiera este sentido para sus vidas y sentido para su misión. Sí. No sé si respondí. Ahora, Sí. hermano. Ahora, hay que distinguir entre lo que es la retórica y lo que es la oratoria. Cuando hablamos de retórica, estamos hablando de cómo estructuramos el discurso. Cuando hablamos de oratoria, entonces estamos hablando de cómo comunicamos el discurso. Creo que el hermano Richard Serrano está trabajando la parte de cómo comunicar el discurso. Aquí es cómo estructuramos el discurso, o sea, cómo estructuramos el sermón. ¿Sí? Entonces, en la estructura tradicional de un discurso está compuesta por el exordio, que el exordio busca hacer que el auditorio esté dispuesto y atento. Su función es señalar que el discurso comienza, atraer la atención, atraer o fijar el interés del receptor y establecer el objetivo. Es lo que vamos a ver más adelante, pero es lo que Crane le llama la proposición, o igual Orlando Costas le llama
la proposición. Es decir, es esa oración en donde captamos la atención y le estamos invitando a la comunidad a seguir este mensaje. El segundo es la proposición. Es una comunicación breve y clara del tema que va a tratar. El tercero es la división, es la enumeración de las partes de que se va a tratar el discurso. La cuarta es la narración, es decir, es el desarrollo o exposición, es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar la conclusión que se persigue. Hay ocasiones en que el tema requiere presentar subdivisiones que permiten llevar al oyente a tener más precisión. Y esto lo trabajan varios de los autores que yo leí. Entre ellos Crane, o Costas, o Montesi, por ejemplo. Después vendrá la argumentación, que es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la proposición revelada en la tesis de exposición. La argumentación recurre a una lógica retórica que no tiene que ver con la lógica científica, pues su cometido no es hallar la verdad, sino el cometido es convencer, persuadir. Sí. No estamos cuestionando la verdad de la revelación, estamos persuadiendo a la gente para que asuma esa verdad revelada como propia. No sé si me explico. Estamos invitando, persuadiendo a la gente para que asuma esta verdad. Y finalmente, la recapitulación, que es la parte destinada a inclinar la voluntad del oyente, suscitando sus afectos, recurriendo a móviles éticos o prácticos o espirituales, y provocando su respuesta. Su respuesta. No necesariamente tiene que ser una respuesta verbal, ¿no? Pero sí, apelamos a que responda ante la palabra que ha recibido. Lograr su participación. Resume y sintetiza lo que fue desarrollado para facilitar el recuerdo de los puntos fuertes y lanzar la apelación a los efectos. Es un buen lugar la recapitulación para lanzar un elemento nuevo, inesperado, interesante. Ese argumento que refuerce todo lo demás, creando en el que escucha una impresión final positiva, pero además favorable. Lo que queremos al predicar es que la gente responda de manera positiva y favorable. Por eso no podemos terminar un sermón mandando a todos al infierno. Tenemos que terminar un sermón provocando que la gente le diga sí, amén, Señor Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? Recuerdo que fui a un funeral del papá de una hermana de la iglesia. El papá no era evangélico, era católico, y entonces llegó el sacerdote a la funeraria y pues se acercó y preguntó: ¿y cómo se llama este señor? ¿Cómo se llamaba este señor? Pues ya le dice, bueno, para su micrófono, dice, bueno, pues yo no sé este señor dónde esté, porque ni lo conozco, pero pues vamos a comenzar la misa. Ya se levantó la misa, ¿no? Imagínense el corazón de la gente.
esta hermana de la iglesia, hija de este hermano, estaba con todo el corazón apachurrado. Esa noche que él murió, antes de fallecer, yo había estado con él. Lloré con él y lo abracé. Pero la familia no iba a permitir que yo dijera algo. Fue el cura. Y el cura, como no lo conocía, pues no sabía dónde estaba. Así que, pues había que orar por su alma. Se termina un sermón de manera positiva y favorable, hermano. Siempre es una invitación para el cambio, para la transformación, para la vida, para aportar al sentido de la vida. ¿Sí, hermano? No, disculpe que lo que pasa es que a mí me pasó también un detalle, ¿no? Parecido. Falleció el esposo de una prima mía. Y pues yo les había hablado del evangelio. Les sigo hablando, pero cuando falleció, el hermano de ella es, o sea, primo mío, es sacerdote. Y ahí en la capilla donde estaban teniendo la misa, el cuerpo presente. Eso fue en la capilla de la funeral. Y entonces, como para ensalzar un poquitito al fallecido, habló y empezó a hablar que quería ser una persona así. Y dijo dos de esas grandes palabras para ensalzar. No, digo, si no crean, también los sacerdotes tenemos, somos seres humanos, también tenemos derecho a decir nuestras palabritas. Y me quedé. Pues sí. La verdad es que sí. Claro. Esto conecta, lo que dijo el hermano, conecta con lo que vamos a ver, el arreglo del sermón. ¿Sí? La estructura necesita un propósito. Y miren, si no tenemos un para qué predicar, mejor no lo hagamos. Y esto sucede con lo que usted estaba diciendo. Él no tenía un para qué. Si no tenemos un para qué predicar, no lo hagamos. Las improvisaciones no suelen ser buenas consejeras. Y no me refiero, no sé si ustedes han oído la palabra excursus. El excursus es una acción de apartarse temporalmente del tema principal para luego volver a él. ¿No les ha pasado? Ustedes tienen su sermón, están predicando y de repente viene a sus mentes algo, ¿no? Que no lo tenían acá escrito, pero que creen que necesitan decirlo para reforzar la idea. ¿Sí? Entonces, a esto se llama excursus, y el excursus quiere decir, es un anillo. Comenzamos acá y volvemos otra vez. ¿Sí? La clave es volver. La clave es volver. El pastor, cuando yo era en la iglesia donde iba, cuando era un niño, decía, mi sermón consta de 3 puntos. Primer punto, y ¡pum! Vale, se iba. Y después de una hora se quedó en el primer punto. Nunca conocimos los otros 2 puntos. Sí, nos quedamos siempre en el primero, ¿no? Bueno, y lo apreciaba mucho. Ya está con el Señor. Pero... ¿Es bueno eso o es malo perderse? Bueno, si no tenía nada que decir, nada para qué predicar, entonces, pues sí, piérdase. No hay problema, ¿no? Las improvisaciones no suelen ser buenas consejeras, hermanos y hermanas. Entonces, no es esto de repente hay una luz que viene acá, una idea, la decimos, pero siempre hay que
regresar. Me refiero a la consideración de las Escrituras, a su acercamiento previo, al análisis del texto seleccionado, a su interpretación y aplicación al contexto y las necesidades de los oyentes. Pararse delante de la congregación, abrir la Biblia, allí donde cayó, y iniciar un discurso que depende más de la capacidad de entretenimiento del orador que del contenido de la palabra, no hace honor a la persona de quien estamos hablando, ni hace honor al auditorio que aguarda una buena palabra de parte de Dios a través de su expositor. Si no tienes nada que decir, no lo digas. Yo viví 10 años aquí, en Monterrey. Vinimos a trabajar, a fundar un seminario que al parecer pasó desapercibido porque no he encontrado nada de la historia de este seminario, pero les voy a mandar los prospectos, las fotos. Un seminario que se llamó Seminario Teológico Bautista Mexicano de Monterrey, que estuvo 4 años funcionando aquí mismo. Y yo vine a trabajar con ese seminario, lo fundamos. El presidente del consejo era el hermano Van Gladen, no sé si ustedes llegaron a conocerlo o oír hablar de él. Y muchos pastores fueron profesores aquí. Y a los 4 años el seminario pasó a lo que era la convención regional. Y ya después la convención regional lo tomó. Y bueno, estuvimos nosotros 10 años viviendo aquí en la ciudad y trabajando aquí. Pero les cuento esto porque previo a venir a Monterrey, unos meses antes, nosotros ya habíamos dejado la iglesia que pastoreábamos en Ciudad de México y un pastor nos dijo, oye, pues ven a ayudarme aquí en esta iglesia. Tú predicas en la mañana, yo en la tarde y luego nos cambiamos, mientras te vas a Monterrey. Bueno, entonces un domingo en la tarde que le tocaba predicar, pues íbamos a comenzar el culto y él no llegaba. Y yo aprendí de mi pastor que siempre debía traer 3 sermones en la Biblia. Un sermón para ordenación, porque ya sé que las ordenaciones ahí, de repente a ti te toca predicar. Un sermón para funerales y un sermón general, ¿no? Entonces dije, por lo menos yo ya traigo mi sermón acá, ¿no? Y estaba a punto de pararme cuando entra este pastor así, todo desbocado, se sube al púlpito, todavía se le notaba aquí las manchas de la almohada, no sé, pero no todavía muy bien, y de repente se sube al púlpito, abre la Biblia, ve dónde se abrió, y luego voltea y dice, hermanos, el Señor me cambió mi sermón. Y entonces yo decía para mis adentros, Señor, a mí no me hagas esa mala jugada. A mí no me cambies los sermones. Si no tienes nada que decir, no lo digas, por favor. No le haces honor a Dios, ni a la iglesia, ni a ti mismo, ni a ti mismo. Por eso hay que arreglar el sermón. Hay que arreglar el sermón. Y lo primero que hay que hacer es descubrir un propósito. ¿Cuál es el propósito para que yo predique? Para preparar un sermón. Según el autor Nelson Kirst, dice que el propósito es la línea de intención de la que se habla. Es decir, cuál es la intención para hablar. ¿Cuál es la intención para elaborar este sermón? Es decir, ¿cuál es el propósito? Yo le llamaría, o le agregaría, si es posible, no solo la intención, sino también la tensión. Es decir, es el desarrollo de la sensibilidad para discernir el punto o los puntos de tensión existentes
en la vida de los oyentes, de los que todos los días se enfrentan a condiciones personales, familiares, sociales, políticas, económicas, éticas, emocionales, espirituales, todos los días. Y que para todas ellas hay un mensaje del Señor. Nuestro auditorio, como ya decía, son diversos, por sexo, edad, raza, nacionalidad, contexto cultural, educativo, laboral, pero también por su condición de vida, es decir, solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, ancianos que viven solos o que dependen de familiares o que están atravesando por situaciones límites. A nuestra iglesia ahora está llegando gente en condición de calle. Nuestro templo está muy pegado, bueno, el templo la capilla que rentamos, porque no es nuestra, está pegadito a la ciudad universitaria. Más cuando grita, mete un gol los Pumas, que raramente meten gol, pero cuando meten gol se escucha. Y como ese es territorio Puma, pues todos tenemos que decir, oh, ya, interrumpir el culto para lanzar un gol, ¿no? Pero ahí hay varios sitios de estaciones de autobuses, y en esos sitios duerme mucha gente que vive en situación de calle, de manera que llega mucha gente a la iglesia en situación de calle, oliendo horrible, y se sientan junto al hermano o la hermana que se bañó y se vistió y se puso bien para venir al Señor, a la casa del Señor. Y tienen que soportar eso. Pero ahí están. ¿Por qué están allí? Hay un propósito. Y no pueden salirse como entraron. Además de toda la acción pastoral que tendrá que ejercer la iglesia para acompañar a esta gente en situación de calle. O tenemos personas con alguna discapacidad. Hay una tensión entre la vida de todos los días y el compromiso del reino de Dios que es demandado para la iglesia y las realidades que se enfrentan. Hay tensiones espirituales que requieren del ejercicio constante de disciplinas espirituales para no caer en el sopor del espíritu. Hay tensiones éticas que demandan, como afirma John Stott, vivir contra cultura, frente a otras formas de construir las relaciones humanas, ¿o no? O las relaciones con la naturaleza, que la estamos acabando. O las relaciones con los pobres y los marginados, o las relaciones con las personas invisibilizadas en nuestra sociedad, como estas personas que en situación de calle de repente entran a nuestros templos y que allá afuera son invisibles, pero aquí entran y de repente se convierten, cuando reciben a Cristo, en la hermana Lupita. Dejó de ser la hermana invisible que apesta y ahora es la hermana Lupita, que tiene los mismos derechos que tiene el fundador de la iglesia. Que también es hija de Abraham. Amén. Sí. De ahí la necesidad de determinar el propósito de nuestra predicación. Casi todos los autores que yo leí proponen dos propósitos. Un propósito específico y otro general. El específico tiene que ver con lo que ya he mencionado, es decir, la necesidad concreta que vive mi comunidad de fe. Y el propósito general, bueno, así le llama por lo menos Costas y Crane
y un autor brasileño, Motesi, Osvaldo Motesi, le llama al propósito específico propósito ministerial y al general le llama propósito funcional. Pero Crane establece 6 propósitos generales, ¿se acuerdan? Evangelístico, doctrinal, de devoción, consagración, ético y de aliento. Orlando Costa sintetiza los 6 de Crane en 3. Querigmático, es decir, proclamación, didáctico y pastoral. Todos los 6 de Crane acá los sintetiza en 3. Moraes sigue más a Crane y propone 6: evangelístico, devocional, misionero, pastoral, ético y doctrinario. Pero hay un autor cubano, bueno, Bonhoeffer y otros no siguen un esquema así como de propósito general, no lo consideran así. En la tradición europea lo trabajan de otra manera, ¿no? Pero me llama la atención, no sé si ahí aparece el de Arrastía, ¿no? Déjenme nada más aquí mencionarles, porque se habló un poco de esto ahora en las conferencias sobre el método narrativo. Arrastía tiene una posición muy interesante, y él dice que busquemos más lo estrictamente estructural o esquemático, porque los propósitos generales fluirán al encuentro de la palabra con la necesidad vital de los oyentes. Es decir, que no necesitamos encasillar un sermón en un propósito general, sino más bien el mismo sermón que atiende una necesidad específica va a tocar consuelo o va a tocar, no sé, para evangelizar a alguien, porque a lo mejor un hermano recibe aliento con el sermón y otro hermano se encuentra con Jesús con el sermón. ¿Me explico? Sí. O algún hermano entiende el sermón en un término ético. Entonces, un propósito general, pues podría solamente limitarlo o encasillarlo, según Arrastía, a un solo tema, ¿no? Si es evangelístico, si es ético, si es de aliento. Y él dice, no, tú trata tu sermón específico y a partir de allí, entonces, el Espíritu va a ir tocando a la gente según lo que necesita, ¿sí? Me están diciendo que tengo 10 minutos. Déjenme decirles, el texto tiene su propia lógica. Entonces, cuando analizamos el texto, por ejemplo, si es narrativo, dejemos que el texto nos narre tiene su propia lógica, ¿sí? Y cuando dividimos el sermón en ideas, 3 ideas, 4 ideas principales, si es que así lo vamos a hacer, dejemos que el mismo texto, la misma narración nos vaya dando estas ideas, ¿sí? No necesitamos forzar el texto. Cuando entendemos que el tipo de género literario que es el texto, que es la narración, el texto que hemos escogido, dejemos que la misma lógica del texto nos vaya dando las ideas principales. ¿Sí me explico, hermanos? La comunidad de fe, por regla general, viene dispuesta a escuchar y recibir la palabra. No ignoran lo que es una predicación
y vinculan con ella una determinada expectativa y saben cómo hay que recibirla. Y yo digo, ojalá sea así. Según Crane, según Costas, según Montesi, ya que tenemos el propósito específico, si es que escogemos un propósito general, entonces seleccionamos el mejor texto posible para trabajar, a menos que sea, ya trabajamos todo un libro, por ejemplo, toda una carta, bueno, entonces ya vamos nosotros desarrollándola, ¿no? Si no, tenemos que escoger el mejor texto posible. Y ya que tenemos el mejor texto posible, lo leemos, lo releemos, hacemos toda la parte exegética del texto y después entonces seleccionamos las ideas que la misma lógica del texto nos dio. Pueden ser 2, pueden ser 1, pueden ser 3, ¿no? Tampoco pueden ser como en mi primer sermón, en mi primera iglesia, que era una iglesia muy pobre, el templo era como la mitad de esto, con un techo de asbesto, un calor horrible lleno de moscas, y era mi primer sermón con mi primera iglesia, yo feliz de la vida, enlodado todo porque me fui en camión, sudando, saco mi famoso sermón, y ahí lo tengo, porque tengo todos mis sermones escritos, era sobre Habacuc, 14 puntos. Al segundo ya están dormidos todos. Ya nada más grité amén y todos se despabilaron. Amén, qué buen sermón. ¿No? Entonces, yo creo que también hay que ser concretos, ¿no? Ahora, el sermón narrativo me parece que es muy interesante y creo que yo les invito a que empiecen a trabajar con esta experiencia del sermón narrativo. No tenemos tiempo para hacer todo un trabajo sobre el contenido, pero es el contar las historias. Yo trabajo mucho en el seminario con iglesias indígenas. Trabajamos con 50 iglesias indígenas de 12 diferentes lenguas. Y son iglesias que siguen la tradición oral. Las iglesias indígenas son de tradición oral. El narrar historias. ¿Cómo convertimos un texto abstracto en una narrativa? ¿Cómo lo insertamos en una historia? Y ahorita habló el hermano Pablo sobre la parte testimonial. ¿Cómo insertamos un texto que parece un texto muy abstracto, que no es una historia como o una parábola, ¿no? Pues a través de insertarla en narraciones, en historias de vida. Y ahí, miren, podemos utilizar novela, podemos utilizar muchos recursos literarios que nos pueden, o de las dramas, la dramatización, para ejemplificar no solo una historia, sino aún un texto que parece muy abstracto, como pudiera ser la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo lo hacemos narrativo? ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, aquí podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Lo otro es, ¿qué hacemos con las ilustraciones? Las ilustraciones solo son ventanas que arrojan luz. Y aquí el poder de la ilustración es no para realzar al que narra la ilustración, sino para ensalzar al autor del texto.
es decir, para reforzar la idea del mensaje de Dios. Una ilustración no es para tonificar el ego del predicador. La ilustración es para arrojar luz. Y sí, a mí me ha sucedido que de repente yo le pregunto a un hermano, ¿recuerda el sermón del domingo pasado? Y me dice, pues no me acuerdo, pero en la ilustración que contó sí me acordé. Chico, fracasé. Porque a mí no me interesa que se queden con la ilustración, me interesa que se queden con el mensaje. La ilustración es solo para arrojar luz. Quiere decir que no trabajé el texto lo suficiente como para que la gente no se quedara solo con la ilustración, sino se quedara con el mensaje. ¿Sí me explico, hermanos? No puedo más. Crane decía algo muy interesante con respecto a las ilustraciones. La casa es lo importante y no la ventana. Para decir, la ventana es la ilustración, ¿no? Pero la casa es el mensaje central. Y creo que hay que cuidar eso. Una ilustración que arroje tan poquita luz y que necesite de otra para que la encuentre, pues no vale la pena. Pues no cuenten una ilustración y luego otra para que refuerce o explique la ilustración que dijeron antes. Entonces, mejor no lo hagan. Sí. Y bueno, finalmente, todo sermón tiene un principio y un final. Las introducciones y las conclusiones se escriben al final, no al principio. ¿Por qué? Porque si ustedes han escrito su proposición, es decir, hacia dónde van a conducir el sermón, si han hecho su argumentación, han dividido sus ideas, o por lo menos tienen clara la argumentación que están narrando, y se comprueba con toda esta argumentación que lo que ustedes propusieron es verdad, entonces ahora sí, escriban su introducción. Porque si le escriben primero y su argumentación no tiene nada que ver con su introducción, entonces van a confundir a su auditorio. ¿Sí? Entonces, y lo mismo sucede con la conclusión. Ya que ustedes hicieron su argumentación, entonces, y llegaron a su fin, entonces ya pueden escribir la conclusión. Y la conclusión, pues, es el desafío, el reto, la invitación positiva, para que la gente responda de manera positiva. ¿Sí? De manera que de llegar a la verdad en el sermón hasta la conciencia profunda de la congregación, entonces la congregación puede responder, sí, que así sea, amén, y moverla a la acción. Vamos a comprometernos. La conclusión debe conducir a un final fructífero, donde la iglesia dice, sí, ahora sé qué quieres de mí, Señor. Y entonces, manos a la obra. En el documento van a encontrar otros métodos que no solamente es el sermón expositivo. Hay muchos métodos más, aparte del narrativo. Hay otros más, pero en el documento ustedes lo van a encontrar. Nos queda pendiente el trabajo del arte de escribir. Hay que escribir. Escriban sus sermones, hermanos, hermanas. Escriban sus sermones. Mi pastor decía, se lee para saber, se escribe para ser exacto y se discute para ser sagaz. No pretendan discutir con sagacidad si no han tenido la capacidad de escribir con exactitud. Y no pueden escribir con exactitud si no leen. Lean. Y si leen, escriban. Y si escriben, pueden argumentar.
todos tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos y hermanas. ¿Está bien? Bueno, que Dios les bendiga, los desafíos ahí están, se los dejo para que ustedes los